Enfado brutal de Hansi Flick con Rafinha y le dice, aquí no peleamos con los árbitros. En los últimos minutos del partido, Rafinha reclamó una falta cerca de la línea de banda, pero el asistente no la sancionó. Sí, una actitud, comportamiento detestable de Rafinha. Esa actitud que tuvo hoy. Esto desató la frustración del brasileño, quien, tras el pitido final, corrió hacia el centro del campo para hablar con Gil Manzano. Al ver su enfado, Robert Lewandowski, quien estaba cerca, le impidió acercarse al árbitro y le pidió que se marchara al vestuario. Rafinha accedió, pero claramente frustrado. Fue entonces cuando Hansi Flick, visiblemente molesto, se acercó a su jugador y con firmeza le dijo, ve a los vestuarios y no te acerques al árbitro. El único entrenador en tener los pantalones de hacer que su jugador evite sanciones innecesarias. Rafinha, aún molesto, se dirigió al vestuario, pero en el camino se encontró nuevamente con el asistente. Para evitar una posible sanción, Mira con Ter Stegen, el problema que se lió en ese momento. Ter Stegen trataba de calmarla, pero Rafinha le quita los brazos de un solo, igual que Hansi Flick. ¿Qué es esto? Esto de verdad es... no sé cómo explicarlo. el portero Ter Stegen se interpuso entre ambos, tratando de calmar la situación. El vídeo se viralizó, creando rumores sobre una confrontación entre Rafinha y Ter Stegen, pero nada más lejos de la realidad. Señoras y señores, hoy jugó Barcelona versus Real Betis, pero claramente hoy el Barcelona no jugó su mejor partido como siempre. Ganar por goleada, hoy no ganó el partido. Hoy erraron varios jugadores, erraron posibilidades de gol, pero no pudieron encajar gol. Solo el único gol de Gavi y el gol del Betis, que fue por un córner. Pero hoy el Barcelona no pudo ganarle a Real Betis. Ok, yo entiendo que no en todos los partidos se pueden ganar, pero este era un partido decisivo para ponerse a 6 puntos del Real Madrid. Este era un gol decisivo, un partido decisivo para ponerse a 6 puntos del Madrid y ponerse más puntero en la liga en solitario, no tener más presión, pero últimamente se ganó un punto. Barcelona versus Real Betis, se ganó un punto, tiene 67 puntos el Barcelona y 63, el Real Madrid, 63 puntos y 67 el Barcelona. Pero ok, hoy no se jugó el mejor partido. Rafinha, ni se diga Rafinha, tuvo problemas con Hansi Flick al terminar el encuentro del partido, problemas con los árbitros, pero ¿qué haces, Rafinha? ¿Qué haces quejándote con los árbitros? ¿Qué haces? ¿Hasta cuándo vas a parar? Últimamente Rafinha ha tenido un comportamiento extraño en los últimos partidos, Rafinha ha tenido una mala actitud como de Vinicius, quejarse contra los árbitros donde no hay lugar para quejarse, simplemente demostrarlo en la cancha y hacer goles y ya está, pero Rafinha hoy tuvo una actitud pésima con Hansi Flick, pésima. Hansi Flick le intentó calmar, que no dijera nada contra los árbitros, pero no hizo caso, le quitó la mano de encima a Hansi Flick. Hansi Flick quería abrazar a Rafinha, pero Rafinha no se dejó, le quitó la mano a Hansi Flick. Por favor, Hansi Flick, que lo ponga en la banca. Que lo ponga en la banca, no vuelva a jugar más de titular, que lo ponga en la banca, a comer banca, porque es una actitud no profesional en la cancha. Ter Stegen trató de calmarlo. ¿Qué es lo que hizo él? Seguir murmurando en contra del árbitro de línea. Pero ¿qué son esas actitudes de Rafinha en los últimos partidos? En este partido de hoy contra Real Betis en Montjuic. Pero qué una actitud detestable de Rafinha últimamente. Mira aquí el enfado brutal de Hansi Flick con Rafinha y le dice, aquí no peleamos con los árbitros. Es sí, como le estaba comentando, esa actitud de Rafinha me parece una actitud detestable. Que un jugador profesional se vaya a quejar con los árbitros, está bien una vez, pero ya quejarse con una actitud soberbia como la de Rafinha el día de hoy, Real Betis versus Barcelona en Montjuic, ya es una barbaridad. Está aprendiendo como Vinicius. Vinicius tiene esa actitud en todos los partidos. Desde que está en el Madrid tiene esa actitud, pero Rafinha, desde que fue a la selección de Brasil, ha tenido ese comportamiento extraño, ha tenido una actitud negativa. ¿Qué es esto, señores? Por favor, Hansi Flick, que lo ponga en la banca y no juegue más de titular y a ver, así aprende, porque el Barcelona, tener jugadores así, al Barcelona no le representa como club. Enfado brutal de Hansi Flick con Rafinha y le dice, aquí no peleamos con los árbitros. En los últimos minutos del partido, Rafinha reclamó una falta cerca de la línea de banda,
pero el asistente no la sancionó. Sí, una actitud, comportamiento detestable de Rafinha. Esa actitud que tuvo hoy. Esto desató la frustración del brasileño, quien, tras el pitido final, corrió hacia el centro del campo para hablar con Gil Manzano. Al ver su enfado, Robert Lewandowski, quien estaba cerca, le impidió acercarse al árbitro y le pidió que se marchara al vestuario. Rafinha accedió, pero claramente frustrado. Fue entonces cuando Hansi Flick, visiblemente molesto, se acercó a su jugador y con firmeza le dijo: «Ve a los vestuarios y no te acerques al árbitro». El único entrenador en tener los pantalones de hacer que su jugador evite sanciones innecesarias. Rafinha, aún molesto, se dirigió al vestuario, pero en el camino se encontró nuevamente con el asistente. Para evitar una posible sanción, Mira con Ter Stegen, el problema que se lió en ese momento. Ter Stegen trataba de calmarla, pero Rafinha le quita los brazos de un solo, igual que Hansi Flick. ¿Qué es esto? Esto de verdad es... no sé cómo explicarlo. el portero Ter Stegen se interpuso entre ambos, tratando de calmar la situación. El vídeo se viralizó, creando rumores sobre una confrontación entre Rafinha y Ter Stegen, pero nada más lejos de la realidad. Mírate, Rafinha pierde los nervios al final del partido. Qué carácter más feo de este jugador, ya lo deberían echar del Barcelona. Esto es lo que dice Luis González, un comentario en TikTok, pero sí, claramente hacer esto es innecesario. Mira, Hansi Flick trata de calmarlo. Esto es inaceptable, señores, inaceptable. Flick y Ter Stegen tuvieron que frenar a Rafinha, ni aún así pudieron frenarlo, les quita la mano, el brazo de un solo. Esto es inaceptable, señores. Hansi Flick está contento con un punto que se ganó Real Betis versus Barcelona en el día de hoy, pero claramente debería ganarse este partido, Creo que tenemos un partido menos, un punto más. Esto es bueno. Obviamente la primera parte es una parte en la que hemos cometido demasiados errores. Y en la segunda parte, bueno, sobre todo en la primera. En la primera hemos creado ocasiones. La segunda yo creo que fue mejor. Hemos intentado conseguir un mejor resultado en la segunda parte. Hansi Flick habla sobre el árbitro y la contención con Rafinha al final del partido. Vamos a escucharlo. Con el linier, con los árbitros, usted ha intentado pararlo, también Ter Stegen. ¿Qué ha pasado con Rafinha al final del partido? Estaba enfadado conmigo, no con el árbitro. No, me estaba gritando a mí, ¿sabes? Palabras de Gavi, el autor del gol de MVP en el empate Barcelona versus 1 y Real Betis 1. Claramente fue un golazo que hizo Gavi. Gavi, lo habéis intentado hasta el final, con varias claras, no ha podido ser. No sé si sabe todavía peor, teniendo en cuenta que el Real Madrid había fallado y podíais tener un colchón más amplio de puntos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, sí. Estaba claro que si ganábamos, pues nos poníamos más arriba, ¿no? Pero bueno, al final es fútbol, ¿no? Hemos tenido muchas ocasiones que no las hemos sabido aprovechar y nos vamos con el empate que nos sabe amargo. El gol de ellos además llegaba a balón parado y sí que sabíais que son uno de los equipos que más goles marca a balón parado. ¿Te da la sensación de que se podría haber evitado teniendo en cuenta eso? Sí, totalmente. Sí, el Barcelona tuvo para golear, tuvo para hacer goles, pero claramente tenía un gran porterazo. Sí, claramente tapaba los goles, todo lo que tiraban les tapaba. Claramente mérito para ambos equipos, para mi Barcelona y el Betis. Estábamos muy bien en balón parado toda esta temporada y hoy pues nos han metido ese gol que yo creo que era muy evitable. Pero bueno, son cosas que pasan al final y tenemos que mejorar eso. Hemos visto ahora a Rafinha cómo se quejaba. Entiendo que estabais enfadados, ¿no?, por esa acción que en principio era córner y después ha sido saque de puerta. No sé qué os han dicho. Bueno, al final es una decisión del árbitro, no podemos meternos ahí y lo que piten pues así será.
Gaby, supongo que a nivel personal uno quiere ser siempre protagonista, jugar todos los partidos de inicio, y ha habido un detalle que me ha llamado bastante la atención, que quizá no está siendo todo lo protagonista que a uno le gustaría ser, pero sin embargo has tenido el detalle de ir al banquillo y abrazar al míster, que eso dice mucho del buen ambiente que hay. Está claro, ¿no? Al final yo sé la confianza que tiene el míster y todos mis compañeros en mí. Al final lo que diga la gente me da igual y eso, me siento con mucha confianza del míster y de todo el equipo y soy muy feliz. Con el